Mauricio Fernández Garza, tengo 55 años de militancia en el partido, ingresé en 1966, he sido 3 veces alcalde de San Pedro Garza García y una vez senador de la República del 94 a 2000. Pues mira, para empezar yo tuve un padre que pues, es de los fundadores del PAN en Nuevo León y desde muy niño a mí tocó acompañarlo. Era la única persona que habilitaba la Comisión Estatal Electoral con algún nombramiento para los comicios. Y obviamente pues había una cantidad de fraudes del tamaño del mundo. Y pues yo la realidad mucho lo aprendí de mi padre, que si queríamos cambiar este país pues teníamos que participar nosotros, o sea, no se iba a cambiar solo, ni te lo iban a cambiar otros. Entonces pues si querías una visión de ver las cosas diferentes, pues sabías que hacerla por uno mismo. Entonces pues desde muy niño yo tuve fui inculcado por mi padre, además pues lo acompañé un montonal de contiendas electorales, me aventaron por las ventanas y 40 cosas desde muy chiquillo, ¿no? Entonces pues digo, fue un muy buen guía y motivador para yo poder seguir en este proyecto. Bueno, para empezar, digo, es el municipio que más se gobernó seguidamente, fueron 10 gobiernos. Y en este sentido es una ciudadanía muy participativa. Entonces, fundamentalmente lo que hicimos, pues yo le llamé 30 años transformando San Pedro. A mí desde que me tocó la primera alcaldía, pues había vacas pastando ahí en la plaza municipal y no estaba pavimentado ni a Morón Espíritu de la presidencia. Entonces, pues sí es una transformación fuertísima del municipio, pero yo te diría muy cerca de los ciudadanos. Desde mi primera administración había 2 directivas de colonias, ahorita hay como 300, y yo fomenté mucho esto, o sea, que el ciudadano se preocupara por su comunidad y por su colonia. Entonces, pues fuimos casi, te digo, los pioneros en mesas directivas de colonias. Y luego, pues empezamos con todos los consejos consultivos ciudadanos, o sea, que la ciudadanía estuviera más involucrada. Y yo le llamé entonces un solo San Pedro, que no había de un lado y de los del otro del río. Y esto permitió tener a miles de ciudadanos que trabajaban en una barbaridad de labores con la gente más pobre y más necesitada. Entonces, siempre hubo una estrecha relación entre estos 2 sectores del municipio. Y como te digo, pues además a título gratuito, o sea, nadie cobraba. Entonces, pues fue un concientizar a los ciudadanos de que pues éramos todos sanpetrinos y los que más podíamos teníamos que ayudar a los que menos tenían. Entonces, te digo, siempre ha sido para mí, por lo menos en esos 30 años que yo viví, una muy intensa concientización y inclusión ciudadana en el gobierno. Mira, yo considero que como nadie hicimos giras a todo el estado. No te digo nada más de candidatos, sino en esos tiempos no estaban limitados los tiempos de pre-campaña. Yo creo que yo le dediqué un año de pre-campaña y eso pues me permitió ir a todos los rincones de Nuevo León en más de una ocasión para la senaduría. Y luego siendo senador, curiosamente me daba risa porque yo fui a visitar a todos los alcaldes del estado y se asustaban porque jamás se había parado un senador de la República en el municipio. Bueno, fue un gusto mío por acercarme un poco a la realidad del estado y pues yo representaba constitucionalmente al estado. Pues esa es la visión del Senado, los diputados son un poco más al ciudadano, en el caso del Senado pues es un poco más la visión constitucional. Entonces pues fue una experiencia, como te digo, tanto en el trabajo legislativo como en la campaña, pues de una intensa presencia en el Estado. El Nuevo León siempre ha tenido un problema, no sé cuáles son tus otras preguntas, si no te lo digo de una vez, de que nosotros no teníamos presencia en muchos municipios de Nuevo León. O sea, el PAN tenía presencia, si no me acuerdo si en 18 o 19, por decirte cuando Fernando Canales fue candidato a la gobernatura por primera vez. Él estuvo en 18 o 19, cuando compitió contra Jorge Treviño.
Entonces, yo les decía que era imposible que algún día ganáramos un proceso electoral importante como la gobernatura si no teníamos control y presencia en todos los municipios del estado. Porque si te vas a los números oficiales de que más o menos votar la mitad del padrón, poder decirte un número y es siguiéndote alto, bueno, pues de esos 18 pues votaban la mitad y de esa mitad pues un pedazo del PRI, un pedazo del PAN. Pero de los otros 30 y tantos municipios pues te vaciaban el padrón y votaba el 100% supuestamente de los votantes y todos por el PRI, entonces era imposible ganarlos. Entonces yo les hacía esos números, decía, es que entiendan, no es que si ganamos o perdimos no sabemos, yo no tengo ni presencia. Entonces ese fue, yo creo que el trabajo más grande que hice fue el ser padrino de más de 30 municipios en el estado y para tener militancia y comités directivos municipales y presencia de miembros activos de Acción Nacional en Nuevo León. Nadie lo había hecho, yo fui el primero en hacerlo. Entonces, pues bueno, me dio mucho gusto haber sido padrino de 30 y pico municipios y que además esa semilla que se sembró en mi gestión, porque era hasta, yo te diré, chusco, yo llegaba a una plaza y con magnavoces preguntaba si a alguien le interesaba o se quería apuntar para ser alcalde, candidato a alcalde, y pues, todo el mundo se escondía y de repente salió un bigotón ahí, ejidatario o lo que fuera, y pues le pasaba los datos y los pasaba el partido y lo escribíamos como candidato. O sea, era muy rudimentario, pero no había otra forma. No existía el partido en el estado, más que en la zona metropolitana, pues en algún municipio de la zona citrícola, pero ya muy limitado. Entonces, pues a mí luego así te digo que con los años me dio gusto que muchas de esas gentes que participaron por primera vez, pues a la larga acabaron siendo alcaldes. No la primera vez que participaron, pero sí la segunda, tercera o cuarta. Y pues sí me dio mucho gusto porque los iba viendo y pues en alguna forma es gente que tenía un deseo de hacer política o de participar y pues estaban todos, vamos a decir, concentrados en el PRI. Y eso también pues es entendible, hombre. O sea, si ponían a un candidato del PRI en cualquier municipio, pues siempre había otros que querían ser candidatos, entonces pues porque nomás había un solo partido. Entonces esa polaridad que existía, yo lo agarré como una oportunidad para, por toda esa disidencia, pues sumarla por lo pronto al PAN. Y así es como empezamos a construir, digo, un estado en el que llegamos a tener presencia en todos los municipios. Pues es un trabajo que puntualmente me tocó hacerlo con un grupo de amigos como Víctor Fuentes, Raúl Gracia, pues algunos de los que me acompañaron en esa tarea. Mira, eso es algo que tenemos un problema muy serio porque yo creo que hay una falta de seriedad en el tema político. O sea, y entonces no hay mucha conciencia de lo que es la responsabilidad pública. Y hay ejemplos muy obvios, ¿no? O sea, pues tú si quieres ser doctor, pues estudias medicina, y si quieres entender a las leyes, pues estudias de abogado, y si quieres los números, estudias de ingeniero. Pero no necesitas estudiar nada para ser alcalde o gobernador o presidente de México o diputado o senador. Es una vergüenza. O sea, es una vergüenza que no tengamos la cultura de profesionalizar el servicio público. Es una verdadera vergüenza que cualquier persona venido de nada, sin ninguna preparación de nada, pues imagínate, el Senado viene de senetud y de sabiduría. Y pues el concepto ese está totalmente distorsionado en México, no son ni viejos ni sabios. Entonces, pues es una distorsión total. Entonces, por eso la parte empresarial, tratarles de convencer de que sus empleados participen, es un poco temerario porque siempre han sido muy cautos a tratarse de identificar en una institución o en otra. Entonces, sí les dan oportunidad de que, por supuesto, participen en procesos electorales, pero es muy difícil pensar que va a decirle y quiero que además apoyen al PAN. Eso no lo hacen. Ni nunca lo han hecho ni nunca lo harán. Sería rarísimo que un empresario
pues es meterte en tus propias libertades, no decir, oigan, pues bueno, vean a los candidatos y voten. Bueno, eso sí es lo que yo te digo, que en eso sí yo sí que hay una conciencia, o sea, de que salgan a participar y que les den espacio para que vayan a una cosa política, sí. El que dirijas el voto, no. Pero yo nunca he sentido de que estén cerrados a que la gente no participe, no es el caso, o sea, al contrario, he visto mucha apertura en ese sentido. Bueno, además que en general las votaciones son los domingos, entonces pues, no estás tomándote un día de la empresa para que pusieras en una situación complicada al empresario. Como son el domingo, pues, no tiene por qué la empresa meterse a que participes o no participes. Y ya en el proceso electoral, pues obviamente las campañas, aunque ahora duran poco, pero siempre habrá oportunidad de que puedas asistir a algún evento a conocer el planteamiento o el programa de gobierno que esté planteando el candidato. Eso pues siempre será una ventana, y además también pues si lo ves en ese tipo de campañas, pues hay mucho trabajo los candidatos de noche, o sea, no tiene que ser horas laborales, pues puedes ver a algún aspirante en horas no laborales, entonces por eso digo, yo no veo ese conflicto. Mira, yo no te diría nada más arte, sino yo creo que es una inclusión de muchos temas que te rodean, por decirte esparcimiento, por decirte convivencia, por decirte empleo. Te doy temas porque por decirte, yo creo que todos juntos es lo que te hacen que un mecanismo funcione. Y te voy a explicar por decirte alguno de ellos. San Pedro es el único municipio en el que a nivel nacional que cumple con más de 8 metros cuadrados por habitante en áreas verdes. La zona metropolitana no tiene ni una décima parte. Bueno, pues dices, bueno, pues sí, nomás que el que salgas, que tengas esparcimiento, que puedas convivir con tu familia, que puedas hacer ejercicio, te va enriqueciendo. Lo mismo sería el tema cultural, pues que tengas espacios culturales, que tengas obras de arte, que tengas pues, las calzadas que hicimos, que me acuerdo me burlaban diciendo que habían pasado 2 perros un día por alguna de las obras monumentales de Fernando González Gortázar. Y luego pues la gente entendió, y ya cuando hicimos las calzadas, pues es dignificar la vida de la persona. Y por eso te digo, en eso son muchos temas. Es el entender la parte social, que no le falta nada. En general viven en lugares muy pequeños y con mucho hacinamiento, entonces tienes que darles oportunidades culturales, o oportunidades sociales, o oportunidades deportivas, o oportunidades de algo, para que precisamente les complementes lo que les falta. Esa es la gran responsabilidad que la tienen que entender. O sea, por eso te hablo del empleo. ¿Por qué empleo? Porque pues, si no tienes trabajo, pues lo más probable es que andes robando o haciendo alguna para conseguirte algún ingreso. Si todo el mundo tiene trabajo, entonces San Pedro se fue. Es de los proyectos pioneros yo te diría, en prevención del delito, que es en pleno empleo. O sea, porque ese apetino que quisiera trabajar, yo le daba trabajo. O le conseguía trabajo en alguna fábrica o de fuera, ¿no? Entonces, por eso te digo, no puedes ver un tema solo, tienes que entender esto como un complejo de temas que si descuidas uno, se te pueden problemar, ¿no? Pues digo, San Pedro ya cuenta, como te digo, pues con yo creo que más grandes parques metropolitanos, con los gimnasios más grandes que hay, con las zonas deportivas más importantes por habitante que tengamos, y así, ¿no? O sea, eso es lo que yo creo que te va sumando. Culturalmente, pues en mis administraciones obviamente hacía una barbaridad de exposiciones, algunas en espacios públicos, cerrados o abiertos. Siempre se fomentó mucho, bueno, yo me acuerdo hasta en mi primera administración, hasta el graffiti, pues en vez de que anduvieran pintorrajeando a lo loco, cuanta pared se encontraban, pues los pusimos a competir por una calidad de arte en el propio graffiti. Hicieron maravillas, de hecho, esos aparecen en mi primer libro de gobierno, de los primeros 3 años, cuando entré allá por el 89. Entonces te digo,
cosas tan increíbles como ahorita que puedas criticar el graffiti, pues en nuestro caso lo orientamos a arte y a competir a los muchachos por el mejor. Entonces le dábamos los espacios donde hicieran el graffiti y obviamente concursando. Entonces, pues aún cosas que ahorita son muy criticables las puedes convertir en temas muy sociales y muy incluyentes y muy culturales, pues en la medida del enfoque que les den. Bueno, mira, el primero yo te diría que posiblemente sean mis 3 últimos años, no posiblemente, si acaso participo en algo sería la última vez que yo participara políticamente en un puesto de elección popular, pues que es un tema que estoy analizando y afortunadamente hay tiempo. Pero más que eso, yo creo que lo que me encantaría legarle al partido, que es lo que hice en años anteriores, es un plan de gobierno. ¿Qué es lo que nadie hace? Es el colmo y verdaderamente absurdo que ahorita tengamos un alcalde independiente, un gobernador independiente y un presidente de México independiente. Morena no existe, ¿no? Entonces, eso lo único que te da es cortoplacismo. Porque ¿qué puede hacer un alcalde que va a estar en un año de trabajo y a los 2 años ya se anda yendo porque viene el proceso electoral? ¿Qué visión puede tener? ¿Qué planteamiento te puede hacer para un largo plazo? Pues necesitas un instituto político y por eso yo creo que el PAN debe replantearse en los valores y en lo que verdaderamente podemos transmitir, que vale la pena ser panista y vale la pena impulsar un proyecto desde un instituto político. ¿De qué le sirve apoyar a alcaldes independentistas o a gobernadores independentistas? Porque de todas las mañanas se levanta a ver qué se les ocurrió. Pues, el alcalde tiene medioderas, porque es al mediodía, y el otro tiene mañaneras, presidente. Y Jaime, pues lo que se le ocurre igual. Entonces, te digo, yo creo que por lo menos en este tiempo que a mí me queda de participación, yo voy a tender a tratar de hacer una conciencia para el partido, para que entendamos lo que vale, para entender por qué perdimos mucho de lo que al final de cuentas los institutos políticos, la población los hizo a un lado y se fue más por el independentismo, por un hartazgo de que no veían que concluyéramos y hiciéramos cosas relevantes. Entonces yo creo que de la vida debes de aprender de lo bueno y de lo malo. Y en general de lo que más aprendes es de lo malo. Y yo creo que esos errores, por decirte que ha hecho el PAN, y te digo uno muy sencillo, o sea, ¿quién hace un análisis de los casos de éxito? Nadie. O sea, una alcaldía que haya sido maravillosa en México, San Pedro, que es la joya de la corona, ¿quién la ha estudiado? ¿Quién la ha documentado? ¿El partido cuándo se ha encargado de tratar de decir, bueno, este es como hay que hacer las cosas? Nada. Entonces, es muy triste ver que el partido tiene 70 y tantos años de fundado y todavía seguimos a ver qué candidato se apunta a última hora sin ningún proyecto atrás. O sea, yo creo que las directivas de los comités municipales cada vez deben abocarse más a hacer estos planes de gobierno y a que verdaderamente vender esto a la población y entonces sí, pues buscarlos las personas idóneas para llevarlos a cabo. Andamos para el monte, para decírtelo de otra forma, andamos totalmente al revés, por eso hemos perdido y nos están ganando independientes, porque no tenemos claro ni la visión, ni el proyecto, ni el plan de largo plazo, ni saberlo vender a la población. Siento que hay proyectos torales en varias áreas, en infraestructura, culturales, en varios temas, en la impartición de justicia, que pues yo les he dedicado muchísimos años. Por decirte un ejemplo, el Tribunal de Justicia Administrativa, yo presenté esa autorización al Congreso, el Congreso me lo negó, me fui a la Suprema Corte, gané la controversia constitucional y acabé haciendo el Tribunal de Justicia Administrativa en San Pedro. Entró el alcalde y lo desestimó. Entonces, pues ahorita está en un juicio, ¿no? Si lo van a poder revivir o no. Pero vaya, hay proyectos como esos que pues a mí me llevó 10 años hasta pelearme con la Suprema Corte y por supuesto con el Congreso. Entonces, pues ordenaron al Congreso autorizarme a crear el tribunal. Entonces, pues ese es un poco otra vez el tema. Yo te puedo decir que en algunas de mis administraciones había
10 controversias constitucionales en el país generadas por municipios. Las 10 eran mías, contra el Congreso sobre todo. Entonces, pues yo creo que no he terminado. Hay temas de interconexión con Monterrey, pues, temas que estoy analizándolos porque creo que son temas torales para todavía darle otro empujón a la calidad de San Pedro. Y San Pedro, pues por lo menos ya me lo reconocieron, que tiene primer lugar básicamente en lo que quieras, en seguridad, en calificación financiera, en calidad de servicios, en recomendación de calidad de vida, y 40 cosas que me lo publicaron y lo publiqué, una carta que dije, así entregó San Pedro Garza García, con cero deuda, pues cosas muy diferenciadas a lo que es el común denominador del municipio. Bueno, pues aunque tengo muchísimos temas que lo llevé a primer lugar nacional, a San Pedro, yo todavía siento que hay otros temas que me quedaron pendientes en movilidad, en infraestructura vial, en partición de justicia, en cultura, que pues estoy viendo la posibilidad de armar un gran proyecto con el partido, que estoy muy de cerca con Fara, trabajando en esto, y a crear todo este proyecto. Un tema adicional en el mismo sentido es que yo creo que nos hemos alejado de la sociedad, el partido. Y no te digo de los mayores, me preocupan más los jóvenes. Siempre se habla que los jóvenes son el futuro. Pues no son el futuro, son el presente. Es lo que no entendemos. Entonces, nunca nos hemos dramáticamente hecho un esfuerzo por empezarnos a montar en la juventud. Entonces, ese proyecto sí lo voy a tratar de armar. Y como te digo, va a ser un proyecto de jóvenes, va a ser una nueva visión política. Y es algo que me encantaría poderles heredar, o sea, que una nueva visión de cómo hacer las cosas, de cómo gobernar, de cómo participar la sociedad en el gobierno, de cómo incluir a la juventud, de cómo tomarlos en cuenta. Si tú me dices ahorita, pregúntale a alguien, oye, ¿qué opina un joven? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta de lo que ahorita está en San Pedro? ¿O cómo lo visualizan dentro de 15 años? Pero creo que nadie tiene ni idea. Entonces, por eso yo creo que hay oportunidad de aterrizar muchas cosas, que es lo que voy a tratar de hacer en este tiempo.